¿Sabías que los pulpos transportan 2 cáscaras de coco que usan como herramienta defensiva? Al tener que cargar con ellas, se ven obligados a lo que los autores del estudio consideran una forma de locomoción novedosa e incómoda: andar en zancos, como se puede observar en este vídeo. Se considera que utilizan las cáscaras de coco como una herramienta funcional por estas razones. Las transportan para un uso futuro como guarida enterrada y encapsulada. A partir de 2 partes separadas, crean una sola herramienta. El tiempo de transporte es peligroso, ante la posibilidad de la presencia de depredadores, ya que tanto el cuerpo y la cabeza se encuentran en una situación vulnerable. Su uso futuro compensaría esto. Concluyen que el descubrimiento de este pulpo caminando de puntillas por el fondo marino con sus preciadas cáscaras de coco sugiere que incluso los invertebrados marinos realizan comportamientos que antes considerábamos exclusivos de los humanos. Los buceadores observaron que los pulpos salían de la cobertura de 1 o 2 mitades de cáscara. Acomodaban las cáscaras bajo la corona del brazo y se alejaban. También se observaron 2 pulpos en cáscara que extraían cáscaras de coco enterradas en el sustrato, ayudados por chorros de agua para expulsar el barro de las cáscaras. Los delfines de la bahía australiana utilizan esponjas en sus aventuras exploratorias del fondo marino para proteger sus rostros. Los peces de algunas especies de lábridos utilizan rocas y corales para abrir moluscos y erizos de mar, y así alimentarse de ellos. Incluso se ha hallado uso de herramientas por parte de reptiles e incluso algunas especies de insectos. Así pues, no somos la única especie que utiliza herramientas. Pero esto se complica un poco más. El filósofo Ortega y Gasset distingue 3 estadios del ser humano con respecto a la técnica, que serían: 1. La técnica del azar; 2. La técnica del artesano; y 3. La técnica del técnico, que es, finalmente, la técnica del progreso. Pongamos el foco en el primer estadio, la técnica del azar. Ortega expone que se trata de la técnica del hombre protohistórico, pero también del primitivo y salvaje actual, considerándolo mínimamente hombre y casi puramente animal, comparando su técnica rudimentaria con la utilización de utensilios de los chimpancés, por lo que se contradice, reconociendo implícitamente que los chimpancés también poseen técnica. Esta observación es claramente etnocéntrica al considerar que el hombre primitivo, por cierto, concepto muy rechazado por los antropólogos, no ha alcanzado el progreso. Ante esto, quizá deberíamos preguntarnos por qué habrían de hacerlo a la manera occidental. Aquí pone el ejemplo de los Vedas de Ceilán, los Semang de Borneo, los pigmeos de Nueva Guinea y Centroáfrica, los australianos, etc. Para él, esta forma de técnica es escasa y sencilla, y además, quienes formen parte de este estadio no son conscientes de que pueden inventar. Los animales que hemos mencionado anteriormente usan herramientas, pero no las fabrican. Le otorgan una función concreta al objeto que han encontrado de forma azarosa en su entorno, pero esto no significa que no sepan innovar. Quizá podrían hacerlo en otras circunstancias o bien en ambientes naturales que requieran ese rasgo para la supervivencia, o puede que no tengan esa necesidad debido a las ventajas que su anatomía les puede otorgar. De hecho, la bióloga Puidebat considera que darle un uso distinto a un objeto ya es innovar. Cuando Ortega y Gasset explica la técnica de la artesanía, pone el foco en las características como el crecimiento de los actos técnicos, aunque no suficiente, pero sí mayor que la técnica del azar. En este caso, el técnico artesano es un técnico que se especializa, pero no todo el mundo puede hacer lo que hace. Su ejemplo son los zapateros, los herreros o los albañiles, pero en este estadio el artesano, como el técnico del azar, todavía no es consciente del invento. Por último, el artesano solo ha producido instrumentos, pero no máquinas. En este caso, me temo que la mayoría de personas estaríamos en este estadio, o incluso en el anterior, porque una gran parte del ser humano no crea máquinas, y otras tantas personas tampoco instrumentos. Sin embargo, hay especies animales que sí fabrican instrumentos.
¿Hay técnicos artesanos entre los animales? El primatólogo Frans de Waal manifiesta que los antropoides no solo buscan herramientas para ocasiones específicas, sino que también las fabrican, y definen la fabricación de herramientas como la modificación activa de un objeto disponible para incrementar su eficacia en relación con el objetivo. El filósofo Sanguinetti denomina al uso y creación de utensilios y herramientas por parte de los demás animales inteligencia técnica, debido al acto de modificación y planificación, para la cual, en mi consideración, es preciso hacer uso de la memoria sensitiva y la imaginación, dos potencias orgánicas. Así pues, se ha observado a chimpancés, concretamente de Gabón, utilizando y modificando palos, otorgándoles formas diversas que utilizan en varias piezas que adoptan la forma equivalente a los mazos, perforadores, agrandadores, recogedores y espátulas, ejerciendo de caja de herramientas, cuya finalidad es extraer la miel de las colmenas. Es similar su actuación en lo que respecta a la captura de hormigas y termitas, mientras que una colonia concreta ha sido observada afilando sus dientes con ramas para posteriormente efectuar la caza de primates pequeños. En general, los chimpancés salvajes utilizan entre 25 y 15 herramientas. Y esto dependiendo de la comunidad. Es importante mencionar que los bosquimanos y otros pueblos que sobreviven en la naturaleza utilizan herramientas similares. Otros primates, como los orangutanes de Sumatra, extraen miel con ramas y utilizan palillos con la finalidad de sacar las semillas de plantas urticantes, evitando así el escozor que podría provocarles. Además, estos animales en cautividad son los profesionales del escapismo, capaces de desatornillar por su propia cuenta las jaulas. Los gorilas, por su parte, desarman las trampas de los furtivos, por lo que han demostrado ser capaces de reconocer la mecánica de dichas trampas. Y además utilizan bastones para poder caminar por cauces de agua muy profundos. Los monos capuchinos de Brasil dejan semillas duras en el suelo durante unos días, volviendo más tarde, cuando saben que están secas y estarán llenas de larvas, para aplastarlas dejándolas sobre una piedra dura y grande, golpeándolas con otra piedra más pequeña, con el añadido de que cascan nueces y además golpean las ostras hasta que pueden abrir el molusco. Pero no solo los primates han sido investigados en este terreno, pues existe una amplia documentación científica que manifiesta la fabricación y uso de herramientas por parte de otras especies. Los cuervos de Nueva Caledonia fabrican sus propios instrumentos que elaboran con hojas hasta que éstas adoptan la forma de un anzuelo como un método mejorado de caza. Otra especie conocida por usar un set de herramientas como los chimpancés es la cacatúa de Tanimbar, que además de usar dicho set de herramientas, sabe que lo hace, es decir, desde la mirada orteguiana serían conscientes de su técnica, como en la técnica del técnico. Estas cacatúas no entienden el uso de su set como un uso individual de cada herramienta del set, sino que parecen entenderlas como un conjunto. Las dos cacatúas salvajes que se observaron usándolo utilizaban 3 tipos de herramientas de madera, cada una con una función diferente y propiedades físicas distintas. En los vídeos de esta investigación se puede observar a las cacatúas retirando la carne de una fruta para a continuación abrir el hueso y así lograr extraer el interior. El uso es este. Primero, la herramienta que se usa para abrir la semilla tiene la función de cuchillo. Segundo, la que abre el hueso hace función de cuña. Y tercero, con la que extraen el interior de la fruta, tiene el uso que se le da a una cuchara. Los investigadores del laboratorio Goffin Lab comprobaron cómo las cacatúas Fígaro, Pippin, Kiwi y Fini, cuyo entorno en cautividad está enriquecido a nivel cognitivo, que las cacatúas hacen un uso flexible e innovador del set y que reconocen la necesidad de este. El experimento consistió en imitar y reproducir la pesca de termitas por parte de los chimpancés a través del diseño de una caja. Dentro de la caja se encontraba un anacardo.
pero para lograr alcanzarlo debían exponerse a obstáculos, como una membrana de papel semitransparente entre la ventana de la caja y su meta. También se les proporcionó un palo de madera corto y puntiagudo a ambos lados, y un palo de plástico muy largo y flexible. Se les dio 10 minutos para resolver el problema. Algunas cacatúas resolvieron el problema en la segunda o en la tercera sesión, otras no quisieron participar, mientras que otras, como Fígaro, la resolvieron en 31 segundos y Fini en 34 segundos, ambas en la primera prueba. Huelga decir que ninguna de estas cacatúas había usado un set de herramientas antes. En siguientes pruebas, demostraron transportar las herramientas para resolver un único problema, y que lo hacen intencionalmente, como se puede ver en este vídeo. Estos estudios sugieren planificación, pensamiento a largo plazo e incluso metacognición. En el tercer estadio, la técnica del técnico, el hombre crea la máquina, y ésta deja de ser un utensilio del hombre y el hombre pasa a ser el auxiliar de la máquina. Aquí el hombre ya es consciente de su técnica y de su invención. Aquí es importante señalar que no todas las personas son grandes inventoras e innovadoras, y muchas veces hacemos uso de creaciones propias de otros individuos que nosotros mismos no seríamos capaces de fabricar, como por ejemplo el teclado con el que escribo este guión, o el ordenador o pantalla táctil con la que se está leyendo y o escuchando. Usamos la técnica y la invención de otros sin saber cómo funcionan las máquinas que utilizamos. Sin embargo, la visión de Ortega y Gasset es que el hombre trasciende a la naturaleza al innovar, ser flexible en el uso, ¿y no es acaso esto lo que hacen las cacatúas de Tanimbar? Pero también resulta interesante conocer ejemplos de diversas especies que se han adaptado a la civilización tecnológica y hacen uso de las herramientas y objetos producto de la especie humana. Los herrerillos comunes de Gran Bretaña aprendieron a robar la crema de leche que los repartidores dejaban en las puertas de los clientes. Una molestia para los productores, quienes finalmente optaron por añadir a sus botellas tapones de aluminio. Pero estas aves aprendieron a agujerear los tapones, pudiendo robar nuevamente la leche. Descubrimiento que fue exponencialmente extendido a toda la población por medio del aprendizaje por imitación. Otro caso es el de los gorriones comunes, que han demostrado adaptarse a los entornos urbanos haciendo uso de la ceniza de las colillas, tras el descubrimiento de sus propiedades insecticidas que, formando parte de sus propios nidos, les protegen de ciertos parásitos. Los elefantes, por su parte, son conocidos por fabricarse sus propios rascadores en la naturaleza, pero también por adaptarse a los entornos humanos, abriéndose camino sin dañarse gracias a tumbar vallas electrificadas con el uso de troncos. Estas observaciones, que han sido objeto de estudio, son fruto, desde mi óptica, de la inteligencia técnica aludida por Sanguinetti, y también de inteligencia práctica y de una memoria que les permite planificar a largo plazo, siendo muy paradigmático el caso de los herrerillos, que conocían el intervalo de tiempo aproximado en el que podrían robar la leche. El uso y fabricación de herramientas por parte de los animales podrían considerarse esquemas perceptivos derivados de una suerte de racionalidad práctica similar a un silogismo en el que, simbólicamente, el animal puede aprender que, para obtener A, debe tener B y que, para lograr B, debe realizar el acto C, lo cual es una muestra de las capacidades cognitivas de muchas especies. Conviene subrayar que los datos arrojados son una muestra de la necesidad y dependencia de los demás animales del uso de herramientas, sin las que no podrían sobrevivir ni en sus hábitats naturales ni en los entornos urbanos, pues no podrían alimentarse de sabrosos manjares como los herrerillos comunes. Siendo ambos escenarios no solo testimonios de sus necesidades de supervivencia, sino de una mejora y comodidad en sus vidas, pues los gorriones comunes no necesitan las cenizas de las colillas, pero han aprendido, mediante generaciones, que mejoran sus vidas con el uso de estas.
En conclusión, quizá deberíamos tener en cuenta esta afirmación de Frans de Waal. En vez de convertir a la humanidad en la medida de todas las cosas, tenemos que evaluar a las otras especies por lo que son ellas mismas. También es cierto que todas las especies son inteligentes a su manera y en su contexto. Bien es cierto que solo para el desarrollo de un número limitado de capacidades, pero el hecho significativo es que todas lo son. Por eso, nada más inútil que insistir en jerarquizar la inteligencia como único propósito de demostrar la superioridad humana, ya que descubriremos en algún animal capacidades que nos están vedados a nosotros, como nos advierte la bióloga Immanuelle Puidebat. Del mismo modo, debemos tener en cuenta la reflexión del filósofo de la ciencia Peter Godfrey Smith. Cuando intentamos comparar la capacidad mental de un animal con la de otro, también tropezamos con el hecho de que no existe una única escala según la cual la inteligencia pueda medirse de forma razonable. Ortega y Gasset intentó establecer 3 estadios que definieran la técnica a partir del uso de herramientas. Pero resulta fallido porque considera que solo los hombres pueden adquirir técnica al mismo tiempo que iguala la de los chimpancés, con los que él denomina hombres primitivos, incurriendo así en el etnocentrismo y la contradicción. Además, supone que el hombre trasciende cuando alcanza la técnica del técnico, pero no entiende la coevolución e interacción entre naturaleza y cultura, ni de cómo la cultura influye en la selección natural. Espera, ¿he dicho cultura? Sí, hablaremos de eso en el próximo videopodcast.